Muy buenas tardes. Bienvenido a este lanzamiento virtual de un libro que a tono con los tiempos no existe, es decir, son cero y uno, existe solo en su edición electrónica. Pero eso también tiene su encanto. Los libros, un amigo mío decía que había que olerlos. No, este libro no lo van a poder oler por un tiempo, pero vamos comenzando. Un libro sobre la comunidad se espera que invite a la conversación. Y para eso están con nosotros tres personas muy queridas. Dos de ellas lo van a comentar muy brevemente, o más o menos brevemente, para lo que se estila en una presentación de un libro. Y la tercera va a moderar el diálogo posterior, porque hay gente aquí que necesita ser moderada. Quiero agradecer la asistencia de ustedes a este acto, porque no lo saben, pero el público aquí va desde Ciudad de México hasta Punta Arenas, eso me consta, pasando por Argentina, por Perú, por distintos países, si dejé un país, Brasil, Bolivia, si dejé algún país sin mencionar, que por favor nadie se me ofenda. Vamos a comenzar por el primero de los presentadores, que es Patricio Zapata. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad Harvard, magíster en Ciencia Política también por la Universidad Católica y candidato al doctorado en Derecho por la Universidad de Chile. Pero todos sabemos que es uno de los constitucionalistas más importantes del país. Hace relativamente poco publicó un libro gordo, ¿ya? La casa, gordo pero con letra grande y bien editado y bonito como edita la Católica. La casa de todos y de todas, la nueva constitución que Chile merece y necesita. Yo no, estamos hablando de otra cosa aquí, no vamos a entrar por ahora en esa materia. Patricio, te dejamos con la palabra. Bueno, son tardes, ¿eh? Tiene aire a mañana todavía, pero muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, yo quiero realmente agradecer a Joaquín el placer que me ha producido primero leer su libro y el agrado enorme de compartir esta conversación, este diálogo con Leonel, con Elena y a través de este medio, diciendo que este es un libro muy entretenido. Eso es lo primero que quiero decir. Una vez más, Joaquín expresa su pasión por comunicarse, por enseñar. Esta vez no va a poder hacer, quizá él nos hablaba de algunos lanzamientos anteriores eh, con, con, con mucho histrionismo. Yo solo puedo imaginarme cómo deben ser sus clases, dada esa pasión que él tiene por comunicar. Él mostró unos libros, yo quería mostrar también, que guardo con mucho cariño, con dedicatoria de Joaquín, libros suyos anteriores, Una locura bastante razonable, El anillo de Giges. Así que hay un espacio en mi biblioteca cuando este libro sea físico. Déjeme decir algunas cosas del libro para empezar la conversación. Para ser un católico ortodoxo, voy a usar esa expresión, no voy a decir conservador, un católico que trata de ser ortodoxo. Por supuesto, a Joaquín le interesa la ciudad de Dios, pero quienes lo hemos seguido tenemos súper claro cuánto mucho le importa la ciudad de los hombres, la ciudad de las mujeres. Y en este libro eso queda claro desde la página 1. El libro parte con una cita, no de un santo, no de un pontífice, no de un evangelio, sino de un político, un buen político, Havel, presidente de Checoslovaquia y después de la República Checa. Un político. Ganó elecciones, perdió elecciones, tuvo grandes éxitos, tuvo fracasos y frustraciones como la división temprana de la República Checa, tener que entregarle el poder a un rival. Pero luego
reafirmando el sentido del libro, está dedicado, nuevamente, no está dedicado a un prócer, no está dedicado a testimoniar agradecimiento a algún insigne, está dedicado a sus sobrinas, ¿ah? Y las menciona a todas. Yo no las conozco, yo me imagino por la edad de Joaquín que deben ser chiquillas entre 5 y 25, entre 5 y 30, estoy especulando. Puro futuro, puro futuro, ¿ah? Este es un libro sobre política y futuro, de un apasionado y un preocupado, pero yo quiero decir, y en eso me siento muy cómodo y muy contento, ocupado, preocupado, pero no tiene ningún tono apocalíptico este libro. Son tiempos súper difíciles, son tiempos súper complejos. Abrimos el diario en la mañana, abrimos los diarios en la mañana, ponemos la radio, conversamos con amigos y se ha vuelto bastante dominante un tono muy pesimista. Está todo, está todo pésimo. Vamos, pues cosas empezaron a decaer. Está mal nuestra juventud, dicen algunos. No es la misma de antes. Yo no sé qué memoria tienen cuando hablan de esa juventud de antes, pero no es la misma de antes. Las instituciones no son las de que eran antes. En fin, yo quiero decir que yo quiero agradecer en este momento un libro que es crítico y autocrítico, pero no cede y no se rinde a ese tono apocalíptico. Esto es complejo para un cristiano, pero yo por lo menos siento que nunca hay que renunciar a la esperanza. Nunca hay que renunciar a la esperanza. Y siempre hay que confiar en que el bien tiene capacidades metafísicas, que el mal, por su propia entidad o no entidad, nunca va a tener. Espero que se esté escuchando bien. Me dicen por interno que está un poco entrecortado. Espero que se escuche bien, pero bueno. Yo quiero decir entonces que el libro tiene este tono de esperanza, de alguien que está preocupado y que habla de política. De los distintos capítulos del libro, yo quiero referirme en esta pequeña introducción al capítulo 3, porque en este capítulo Joaquín ensaya una conversación con algunos autores más jóvenes que él y que yo. Él se está refiriendo, por ejemplo, a Daniel Mansuy, a Pablo Ortúzar, a Hugo Herrera, a Claudio Alvarado. Es un capítulo muy interesante porque ahí está el maestro, el profesor que es Joaquín, conversando con una tremenda generosidad. Eso no es muy frecuente, esa generosidad con esos otros intelectuales que se abren paso, valorando lo que representan estas personas para el pensamiento de derecha. Yo quiero destacar creo que es muy útil para personas que nos están viendo y escuchando, que se sienten partícipes de ese mundo político, de ese mundo cultural. Ese capítulo aborda la autocrítica. Y claro, yo lo leía y me pasaba algo extraño, como alguien que no pertenece a ese mundo político. A veces me parecía que faltaba por decir algunas cosas, que habían cosas que no se decían lo suficiente, pero luego me detenía y me daba cuenta que yo le estaba pidiendo algo que nadie está haciendo. O sea, ese nivel de autocrítica yo no lo he visto. Por supuesto no lo he visto en el sector en que yo me muevo, en el que yo participo. Yo no he visto esa autocrítica. No he visto esa autocrítica respecto a los últimos 30 años ni respecto a los últimos 30 meses. Entonces, para mí es un ejercicio de un valor enorme, requiere mucha seguridad. Mucha seguridad porque es un entorno actual que es poco dado para esos ejercicios de honestidad. Es re fácil que alguien
reacciona diciendo traidor, ¿ah? Estás trabajando para los otros. ¿Ah? Entonces yo también destaco esa valentía. Es la valentía de los autores que comenta Joaquín y es la valentía del propio Joaquín. ¿Mm? Yo también quiero referirme en esta muy corta introducción porque me encantaría dejar mis otros comentarios, mis observaciones a cosas que me gustaría preguntarle ahora a Joaquín a propósito del libro. Yo quería cerrar hablando de comunidad, que es el título del libro. ¿Mm? La palabra que falta, comunidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Joaquín y preparando esta presentación y motivado por la lectura del libro, me fui a ver a una de las personas que yo encuentro que ha reflexionado con más belleza estilística y con mayor claridad sobre comunidad, que es Mounier, Emmanuel Mounier, este autor francés, este católico francés, que escribió entre 1920 y 1950, y complementando los análisis que hace Joaquín sobre comunidad, ¿ah? La cita a Espósito y la cita a varios otros autores. Para Mounier, la comunidad es amor. Ese es el corazón de la comunidad. Eso es lo que distingue a las comunidades de las sociedades. Como bien dice Joaquín, las sociedades no pueden ocultar su origen lingüístico. ¿Ah? Las sociedades son en su origen esos emprendimientos, ¿ah? Esas aventuras comerciales. Eso no les quita ningún valor humano a mis ojos, no le quita ningún valor humanista. El emprendimiento es una actividad humana valiosa, pero indudablemente cuando pensamos que comunidad es amor, estamos hablando de una realidad bien especial. Al igual que a Joaquín, me preocupa lo que ha ocurrido con nuestras comunidades. Aquí hay cosas que uno puede conversar largamente. ¿Qué pasó con las comunidades? ¿Eran fuertes esas comunidades antes del año 73? Estaban amenazadas por el estatismo y por la politización partidista. Las universidades, los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros de madre, los partidos políticos, los colegios profesionales. Pero existían. Había un tejido social. Repito, no quiero idealizarlo porque venía padeciendo ciertas patologías ese tejido social a la luz del recrudecimiento de la Guerra Fría. Luego viene la dictadura, con un discurso que uno podría pensar que inicialmente era hospitalario o amigable con esa realidad. Mal que mal, es la Constitución del 80 la que habla de cuerpos intermedios. Y le pide al Estado que los respete, que los promueva. Pero creo que uno puede decir que la práctica y la realidad no fue hospitalaria ni amable con esas entidades. No lo fue con las universidades, que sufrieron la intervención, la persecución de algunos importantes académicos, profesores. No lo fue con las agrupaciones sociales más espontáneas. Podemos pensar lo que pensemos sobre colegiatura obligatoria, es un tema muy opinable, pero las asociaciones profesionales también padecieron. Y después del 90, el proceso que algunos pensaron que iba a ser revertido, que una de las promesas de la nueva democracia era recuperar ese tejido dañado, ese tejido deteriorado. Yo creo que ya uno puede decir con perspectiva de tiempo que eso no fue así. En algún momento yo me di el tiempo de volver a mirar la franja de campaña del candidato Patricio Elwin Azócar en el año 89. Y uno la mira 31 años después, ahí no se habla de que íbamos a transformar nuestra economía de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita. Ahí no se habla de que íbamos a tener puertos, autopistas. No se habla de que íbamos a tener una modernización en tantas áreas, alta dirección pública, transparencia, nuevo proceso penal, todas cosas buenas, ojo, todas cosas buenas.
se habla de que íbamos a volver a ser un país que respetaba la cultura, la ciencia, el arte. Un país donde las comunidades se expresaban en su riqueza, en su diversidad, en los territorios, donde los municipios iban a ser robustos, donde iban a dar espacio a la participación. Esa fue la promesa que se hizo. Repito, ni siquiera es necesario pensar que así era antes de 1973. Este es un ideal, es un ideal normativo. ¿Ah? Algunos creen que era así en el Chile de los 60 y 70. Quizás no. Más de alguna vez después del 19 de octubre, yo me preguntaba hasta qué punto ese descuido de ese tejido tiene tanto que ver con lo que pasó. Porque estos 30 años le dieron a nuestros compatriotas cosas que no se prometieron en el 90 y que gracias a Dios se consiguieron. Crecimiento económico, modernización, pero paradojalmente unos jóvenes que no habían nacido parecen estar reclamando esa estructura, ese entramado. Por supuesto, y para conversarlo, ¿cuánto se puede hacer? ¿Cuánto de esto escapa a las fuerzas políticas? ¿Cuánto de esto escapa a la política pública? ¿Cuánto es espíritu del tiempo, espíritu de la época? ¿Cuánto es simplemente el despliegue de una manera de organizar la economía que es implacable? No voy a repetir por 18ª vez la frase que siempre cita el otro panelista del Mercurio, ¿no es cierto? ¿Ah? Lo que hace el capitalismo, ¿no es cierto? Todo lo sólido se desvanece. ¿Ah? La frase de Marx. ¿Cuánto de lo que estamos comentando tiene esta característica epocal? Pero yo tiendo a pensar que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer cuando uno habla de la empresa, como lo dice Joaquín en su libro. Hay cosas que se pueden hacer sobre la universidad, como lo dice Joaquín en su libro. Hay cosas que se pueden hacer sobre los territorios, sobre las familias y sobre las instituciones. Hay cosas que se pueden hacer. ¿Eh? Puede que no cambiemos el mundo, y quizá no sea bueno pensar en cambiar el mundo, pero estaremos tranquilos con haber cumplido con nuestro deber como ciudadanos, como chilenos, como católicos, si es que somos católicos, de haber contribuido en nuestro metro cuadrado a recuperar la comunidad. Yo quiero entonces decir que este es un libro que hay que leerlo. ¿Ah? Es imposible que yo les pueda transmitir su riqueza, el humor de Joaquín, la honestidad intelectual de Joaquín. Y repito, quiero agradecer nuevamente la invitación y me dejo entonces algunas ideas para conversarlas en un minuto más. Joaquín, ¿puede activar su micrófono? No Gracias. sería mala idea, no sería mala idea reactivar el micrófono. Nuestro segundo invitado, Leonidas Montes, es, como ustedes saben, director del Centro de Estudios Públicos. Es ingeniero civil industrial, ¿ya? Licenciado en filosofía, además, magíster en ciencia política por la Universidad Católica, doctor en economía en la Universidad de Cambridge, King's College. Se desempeñó como profesor titular en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la que fue también su decano. Leonidas, estamos atentos a tu intervención. Bueno, muchas gracias. Perdón, y no pude mostrar el libro de Leonidas por culpa de la pandemia. Tiene un libro maravilloso sobre Adam Smith que está en mi oficina y no puedo acceder a él porque estoy a kilómetros de distancia, ¿ya? Pero es un libro magnífico. Está en inglés y está en castellano, así que lo pueden leer en cualquiera de los dos idiomas. Gracias, Joaquín. No sé si lo recomendaría. Oye, yo quiero agradecerle la invitación a Joaquín y contar una anécdota, porque cuando él me invitó a comentar, me pidió que leyera solo el capítulo 4 en adelante. Y la verdad es que me entretuve mucho con el 1, el 2 y el 3 también. Y por una serie de razones que podemos comentar más adelante. Ya mencionó Patricio el hecho de que en el capítulo 3 habla de los nuevos intelectuales de derecha, que me parece que es un aporte importantísimo
a lo que ha sido el debate nacional, todo este grupo, esta efervescencia intelectual que se está dando en la derecha y de la cual uno intuye que hay una mano más que invisible detrás de ellos, que es la de Joaquín. A mí lo que me sucedió cuando leí el libro completo, y en eso concuerdo con Patricio, es que no sé por qué se me vino a la mente lo bello y lo bueno, esa famosa frase de la cual tanto hablaban los griegos. Y este libro, en realidad, no solo es virtuoso en su contenido, basta leerlo, sino que también está escrito por un hombre virtuoso. Yo creo que eso tiene un gran valor. También recuerdo que mi admiradísimo Adam Smith por ahí dijo que el hombre virtuoso combina la mejor cabeza con el mejor corazón. Y en este caso, uno después de leer a Joaquín, se da cuenta que no solo hay una gran cabeza, sino también un gran corazón que está detrás de esas palabras. Volver a los clásicos, volver a Aristóteles, citar con soltura a MacIntyre, a autores como Expósito, que comentaba Patricio Zapata, ¿no es cierto?, donde al final aparece esa frase maravillosa de que la comunidad es un conjunto de personas, no de propiedad, a la que une ¿qué cosa? El deber o una deuda. A mí me parece que es el tema de fondo acá. A mí me causó mucho, me sobrecogió en varios aspectos el libro, y uno de ellos ese. Yo creo que acá lo que está haciendo Joaquín al volver a este concepto o a la palabra de comunidad, cuando usa la palabra me imagino que casi tiene un sentido de Fiat Lux en algunos pasajes de lo que uno lee, es una invitación, pero también, y en esto yo concuerdo con lo que dijo Patricio, y es lo que más me sorprendió. Él al comienzo dice por ahí, esto está escrito en un tono provinciano, esto es provinciano, esto está escrito citando a diversos autores para Chile, con un tremendo cariño por el país, habla de la patria por ahí, al final. Entonces habla de cuestiones políticas que tienen que ver con el país siempre. La mirada de él es muy patriota en el sentido de que rescata un comunitarismo que dice mucha relación a lo que yo me atrevo a calificar a los orígenes que compartían el liberalismo con el republicanismo desde el 480, pasando por Maquiavelo hasta comienzos y fines del siglo XVIII. En ese sentido, la mirada positiva, la mirada de esperanza, la mirada optimista que nos entrega Joaquín yo creo que es sumamente valiosa. Por eso es una lenta, esperanzada, un lento y esperanzado llamado a recuperar este sentido original del cual Aristóteles nos habló cuando se refería al zoon politikon. El hombre no es solo, es un animal social, no es un animal político entendido como la realpolitik, el pacto con el diablo del que habla, sino que el hombre es un ser social por esencia. El hombre, sin los otros, no existe. Y esto es algo que se transmite también en el pensamiento de los primeros pensadores liberales. Por eso cuando él habla de la crítica al individualismo, a considerar los seres humanos como átomos individuales, que es lo que en cierto sentido hace la economía neoclásica o la racionalidad económica ya más antigua, diría yo, porque la economía ha evolucionado en muchos aspectos. Esa caricatura de la naturaleza humana del Robinson Crusoe, yo coincido plenamente con Joaquín, que le ha hecho daño, y lo que está haciendo él acá es decir, cuánto daño nos ha hecho y cómo podemos salir de esto avanzando hacia una sociedad mejor. Yo rescato eso. Lo que está haciendo acá es un llamado político en el sentido de la politeia a buscar cómo mejoramos nuestra sociedad. Yo creo que eso es fundamental. Yo termino con eso porque creo que lo más entretenido que viene ahora es la conversación, y me encanta estar acompañado de Patricio por un lado y de Elena al otro para conversar más detalles de este libro que yo leí, que recomiendo, que leí con mucho entusiasmo y con corazón, diría yo, porque es un libro que tiene corazón, tiene ideas, tiene citas, tiene sustento intelectual, pero también está esa mirada esperanzadora que
que me pareció muy interesante y atractiva. Gracias, Joaquín, por la invitación. Micrófono. Yo silencio porque aquí hay mucho ruido y movimientos y pianos y cosas. Está prohibido supuestamente andar por las calles, pero hay bocinas así que les pido disculpas. Me volverá a pasar, así que no se preocupen. Una parte importante de un libro sobre la comunidad es que invite a la conversación, pero para que no se produzca un caos y para asegurar que tendremos buenas preguntas, eh, invité, y lo digo en primera persona, a una experta en el arte de conversar. Eleni Larrazábal es periodista de la Universidad Católica y desde hace 8 años es subdirectora de Artes y Letras en el Mercurio. Ha sido profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y de la Universidad de los Andes. Se ha especializado en temas culturales en las áreas de historia, pensamiento, estética, lengua y sociedad. Elena, en este momento tienes tú todos los poderes. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por esta presentación tan entusiasta. Los quiero invitar a todos ahora a un diálogo. Yo traje algunas preguntas que formularle a Patricio, a Leonidas, a Joaquín, pero también los quiero invitar a ustedes, al público, a que nos envíen preguntas. Hay un box en la barra de abajo que dice preguntas y respuestas, y yo lo voy a estar viendo para ir tratando de sumar a la conversación las inquietudes del público. ¿Mm? Y ahora entonces iniciamos el diálogo, vamos directo al grano. Yo quería partir con una pregunta para Joaquín sobre el 18 de octubre. ¿Ya? Después del 18 de octubre hubo muchos generales, ¿no es cierto? Muchos que dijeron que habían anticipado esto que iba a pasar. Pero Joaquín puede demostrar que él estaba desde hace tiempo trabajando en un libro sobre la comunidad, que era algo que le inquietaba desde antes. Entonces le quiero preguntar a Joaquín, ¿cuándo y qué signos vio en nuestra sociedad, en nuestro país, que les surgió esta inquietud de la debilidad de nuestra comunidad, de la comunidad como palabra que falta, que es el título de su libro? Mira, hay mucha gente que venía diciendo cosas en esa dirección. Pensemos en el gran Gonzalo Vial, pensemos en Mario Góngora, por ejemplo, por citar Pedro Morandé, por ejemplo. Ya, así que esto no es nuevo. Pero la idea inmediata, yo estaba dando una conferencia a un grupo de gente joven y se me ocurrió el tema discutible, pero les planteé el tema de la libertad para testar. ¿Les parece bien que don Andrés Bello haya puesto ciertas reglas, que yo no pueda hacer con mi testamento lo que se me ocurre, lo que se me ocurra? Y un porcentaje importante de derecha y de izquierda dijeron, no, aquí debería haber libertad absoluta de testar. Y dije, claro, esta gente tiene metido el individualismo en el ADN. ¿Ya? Y ahí empecé a darles cuenta, bueno, ¿por qué estamos en una época individualista? ¿Y por qué dentro de este periodo histórico individualista estos últimos años o décadas son especialmente individualistas? Y así nació esto. El tema de la igualdad también siempre me ha preocupado, porque me llama la atención una cosa, que es que para Aristóteles, que es el filósofo de la clase media, es fundamental tener un sector social grande, importante, que equilibre las grandes distancias. Y a la derecha, el sector político al que pertenezco, no le preocupa demasiado. Uno ve, por ejemplo, no sé, los mensajes de don Jorge Alessandri, la palabra igualdad aparece una vez, dos veces. Como si la igualdad fuera solo un problema o una bandera o
cara para la izquierda, y eso me parece que es un error importante. Joaquín, gracias. Y yo quería preguntarles a Patricio y a Leonía, en relación al 18 de octubre, Joaquín hace un análisis en su libro que dice que le llama mucho la atención la falta de reacción de la sociedad organizada frente a la destrucción, frente a la violencia, algo que incluso le hace notar la diferencia con la Francia del 68. ¿Mm? Y él dice que esta reacción pasiva revela de alguna manera esta un poco desintegración del tejido social, esta inquietud, esta insatisfacción. Me gustaría saber, quizás primero Patricio, después Leonía, ¿cómo ven ustedes este análisis de esta como cierta pasividad de la sociedad ante parte de los hechos que estaban ocurriendo, que era destrucción desde estaciones de metro, etcétera? O Leonía, el que quiera partir. ¿Quieres que parta yo? Adelante, adelante. Parte Patricio, parte. Perfecto. Mira, yo recomiendo mucho esa parte del libro, lo recomiendo entero, pero porque ahí es fácil, creo yo, eh, buscar explicaciones unilaterales. Él, por ejemplo, descarta que este haya sido solo un problema, digámoslo así, militar o un problema de una conspiración de un grupo. Eso a él le parece que es una explicación muy simplista, entre otras cosas porque si hubiera sido solo eso, cuesta entender que en las semanas posteriores, cuando le preguntábamos a la población en su conjunto qué opinaba, nos encontrábamos con una actitud eh, donde, es cierto, nadie apoya en esas encuestas la violencia, pero no se produjo una repulsa al fenómeno en su totalidad. Entonces, si este fuera pura y simplemente el ataque de un grupito, un grupúsculo, ¿ah?, que sorprende a la población en su tranquilidad y la golpea de forma violenta, no se entendería lo que ocurre en las semanas y meses siguientes. Pero por otro lado, Joaquín, lo repite varias veces, él no quiere que se descarte esta dimensión, este elemento ideológico que él cree que existe en algún grupo organizado. De hecho, es un cierto reproche, no es reproche, es una cierta observación que le hace a Mansuy, a Ortúzar y a otros. A mí en lo personal, el 18 de octubre como tal me sorprendió mucho. Yo he revisado las cosas que yo dije en un encuentro masivo el sábado inmediatamente anterior, he revisado las cosas que dije en Radio Cooperativa el lunes inmediatamente anterior, y me parece que estaba realmente en otro planeta, digamos, para ser bien. Pero es cierto que hay cosas que veníamos observando. Habían encuestas que se habían hecho por varias universidades sobre la actitud de los jóvenes frente al uso de medios violentos. ¿Qué pensaban los jóvenes sobre el uso de medios violentos? Habíamos visto una cierta una actitud un poquito pasiva o muy pasiva frente a estos jóvenes de overoles blancos que quemaban laboratorios en colegios, que quemaban bibliotecas, y uno no observaba que sus compañeros y compañeras de curso, de colegio, o que las comunidades de padres y apoderados reaccionaran como uno esperaría. Entonces, efectivamente, hay un cierto problema respecto a aceptar de pronto que para lograr ciertas cosas en Chile habría que hacer ciertas cosas. Y sería muy terrible que esa fuera la moraleja o el corolario que sacaran, especialmente nuestros jóvenes, del 18 de octubre. Sería muy terrible que llegaran a la conclusión que para conseguir correr el cerco en materia de seguridad social, de salud, de beneficio económico o en materia constitucional, hay que quemar estaciones de metro. Y sobre eso, entonces, yo creo que probablemente Joaquín tiene mucha razón cuando explorando las causas de esa manera de entender el cambio, echa de menos ciertos mediadores.
que históricamente cumplían una función educativa para el cambio social, para la reforma social. Los sindicatos prestigiados, legitimados, los partidos políticos con legitimidad, con presencia social, las familias, docentes, más y mejores docentes en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestras universidades. Es bien probable que estemos ante un fracaso colectivo mayúsculo. Ahora, yo dejaría para después, porque me gustaría después referirme más al tema del individualismo, pero eso es sobre el punto, y creo que Joaquín hace un muy buen trabajo en aportar a la comprensión de este hito que vamos a tener que seguir masticando por mucho tiempo. Gracias, Patricio. Bueno, Joaquín, como menciona en el prólogo, escribió algunos capítulos durante la llamada crisis social y otros los había escrito antes. Y los que escribió antes, en realidad hay cosas bastante, casi proféticas, diría yo. Por ahí habla de la AFP y es muy interesante lo que dice. Pero a mí lo que me parece interesante, creo que al principio Joaquín hablaba de que pareciera hoy día que todo tiempo pasado fue peor. Yo creo que ese es el punto de partida. Acá había una especie de, lo que se produjo en Chile, una especie de depresión endógena en una serie de aspectos, con un tema que es bien fundamental, y lo mencionó Joaquín al comienzo, con la idea de testar que mencionó recientemente, y esta idea de que la libertad va acompañada de la responsabilidad. Y a lo largo de todo el texto de Joaquín, este sentido de comunidad también nos exige responsabilidad, responder en el sentido tan simple como con los actos propios. Cuando Joaquín analiza, por ejemplo, el tema de la universidad desorientada, está avanzando en eso mismo, a excepción de las críticas que hace, ¿no es cierto?, a la cuantificación, por así decirlo, los rankings, a esta obsesión con lo easy. Lo que falta en la universidad nos está diciendo un sentido de responsabilidad. Y si hay algo que se ha perdido en esta mirada política, apelando a la polis, es un sentido de responsabilidad, creo yo, que es importante, y ignorar que el pasado a lo mejor no fue tan peor. ¿Ah? Yo creo que alguien decía por ahí que olvidar el pasado es el peor enemigo del futuro, y lo que uno ve, y esto puede ser una percepción más personal, es que, y a mí me parece curioso, es que muchos jóvenes tienen una mirada de futuro bastante reducida a lo malo que se hizo. Un simplismo de criticar todo lo que se ha hecho sin tener una mirada de futuro. Y a mí eso me sorprende, porque cuando uno ve a grandes personajes de nuestra república que han dado su vida por la patria, ellos que son mayores tienen una mirada de futuro. Entonces a mí esta dicotomía me parece bastante sorprendente. Y el llamado de Joaquín que hace a recuperar las tradiciones, a recuperar lo bueno que se ha hecho en este país, yo creo que es algo muy necesario y que tiene que ver, en mi visión, con una pérdida del sentido de responsabilidad que se esparce en una serie de ámbitos que están tocados en el libro. Siguiendo con esta idea que formula Leonidas de la mirada de futuro, les agradezco mucho las preguntas que están llegando, yo las estoy leyendo. Primero voy a tratar de incluir las preguntas respecto al diagnóstico y después hay muchas preguntas sobre las propuestas. Respecto al diagnóstico, ¿ustedes piensan que esta mirada a futuro, a largo plazo, esta ausencia de esta mirada, el domingo Joaquín escribió en el Mercurio de que había verdades incómodas respecto al tema de las AFP, respecto a la edad de cotización, que había que subirla, o al porcentaje de cotización, que nadie quiso enfrentar? ¿De qué manera vinculan esto con la falta de esta visión a largo plazo en ámbitos como la política, en ámbitos como el gobierno? ¿De qué manera está influyendo esta falta de racionalidad, quizás que habla Carlos Peña también, de los intelectuales, de los políticos, en impedir esta mirada a largo plazo, en centrarnos en un cortoplacismo que quizás
está influido un poco por la aceleración de las redes sociales, de la reacción inmediata, etc. En resumen, ¿cuánto ha faltado la mirada a largo plazo en las últimas décadas, quizás? Patricio, Leonidas, las Yo preguntas encantado. difíciles son para ustedes. A ver, ha faltado mirar a largo plazo, sin lugar a dudas. El diagnóstico, y eso es lo que plantea Joaquín, de este individualismo exacerbado, yo creo que tiene sustento. El diagnóstico de que la derecha careció, y eso es lo que está diciendo cuando de alguna manera realza el rol que están cumpliendo una serie de intelectuales de derecha hoy día, con distintas corrientes, distintas perspectivas, a mí me parece que es muy importante. Yo celebro esta efervescencia intelectual que se está dando en el mundo político, porque las ideas sin política son ciegas, pero la política sin ideas es vacía. Entonces, de alguna manera, este llamado a la politeia necesita de ideas, ¿ya? Ahora, claro, también podemos pensar que las ideas son armas cargadas, como decía por ahí, ¿quién lo decía? Creo que era Sartre, que tenía una mirada un poco más existencialista, ¿no es cierto? Pero ha faltado, sin lugar a dudas, y me atrevo a decir, una de las críticas que uno podría hacer a la élite chilena, que se centró durante mucho tiempo en cuestiones más bien poco humanistas, diría yo. Faltó historia, faltó filosofía política, faltó política, en el sentido que quiere recuperar Joaquín. Entonces podríamos hablar extensamente del diagnóstico, de qué es lo que está sucediendo. Hay múltiples factores que explican este desconcierto, desasosiego, malestar de la sociedad. Hay responsabilidades políticas, por cierto, pero como todos estos fenómenos, yo creo que eso podría uno rescatar del libro de Joaquín. Todos los fenómenos sociales, políticos y económicos son muy complejos. No se puede reducir solo a temas económicos, tampoco a temas de propiedad entendida como lo material, sino que son fenómenos que realmente son de una complejidad tremenda. Y bueno, tenemos las encuestas, tenemos también, y rescatar algo positivo, que si hay algo que la sociedad chilena añora, desea y celebra, son los acuerdos. Y eso también lo hemos olvidado. En la convulsión política que vivimos ahora, en la convulsión social que vivimos después del 18 de octubre, hemos olvidado algo tan simple como que la política es el arte de los acuerdos. Por ahí, ¿no es cierto?, Joaquín cita a Max Weber con esa maravillosa frase de que los que no creen que hay demonios en la política son niños políticamente hablando. Claro, es cierto, pero el sentido último de la política es avanzar y tener una mirada de futuro. Yo creo que en ese sentido, esta discusión a la que nos invita Joaquín va en esa dirección. Sí, yo quiero, en la misma línea, coincido mucho con Leonidas, y valoro especialmente del libro de Joaquín. Repito, quiero volver a una idea que sugerí al principio. Está, yo creo, súper instalada un cierto discurso bien catastrofista sobre los demás. O sea, un discurso de la élite muy catastrofista sobre los demás. Los demás son los jóvenes, los demás son los otros. Entonces los demás caen fácilmente en manos del populismo. Los demás son agresivos y descalificadores. Los jóvenes no estudian, los jóvenes no leen como antes. Eso está muy instalado, ¿no? Creo que el asunto es mucho más complejo. Repito, yo creo que hay una tendencia quizá natural en el ser humano, en la medida que envejece, a empezar a idealizar cómo era él y su grupo de referencia cuando tenía 18 años o 22 años. Yo he tratado de evitar eso, ¿no? Entonces no me paso películas respecto a que mi generación era un conjunto de cicerones, ¿no?
que no eran personas gozadoras, hedonistas, que eran patriotas, responsables, disciplinados, heroicos. Trato de no caer en eso, pero fíjense, es lo que a veces uno lee como subtexto detrás de algunos discursos, especialmente de hombres más que de mujeres, que tienen más de 50 años de edad y que copan la esfera pública con sus comentarios con tono grave y preocupado. ¿A dónde iremos a parar? Yo agradezco que viniendo de alguien tan preocupado de la virtud, en serio, tan preocupado del estudio, en serio, tan preocupado de los valores, en serio, no caiga en una versión simplista. Y parta por la autocrítica hacia la élite. Probablemente la mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando tenemos la tranquilidad de conversar, ¿no es cierto?, sobre la base de una estructura de conocimiento, de estudios universitarios, capital social, privilegios, redes, conexiones. Por supuesto, mucha gente tiene mérito en todo esto, por supuesto, hay mucho mérito, hay mucho esfuerzo, pero Joaquín parte haciendo esa autocrítica que es muy necesaria, ¿no? Hay una miopía tecnocrática que nos pasó la cuenta. Lo que Leonidas menciona, la economía es muy importante, la economía es crucial, la eficiencia es muy importante, la técnica es muy importante, pero si eso no va acompañado de una comprensión más profunda sobre la historia, sobre la realidad social, muchas veces no es legítima o no es legitimada por el destinatario. Te escuchan hablar. Patricio, así que ese sería mi... Ahora sí, Elena. Patricio, y en ese sentido, ya que estamos hablando de la importancia de la política y de la importancia de la autocrítica, el libro de Joaquín es claro en una crítica a la derecha, a su insensibilidad frente a la igualdad, pero también hace una crítica a la izquierda en este marco del individualismo, ¿no es cierto? Habla de esta izquierda individualista, preocupada de grupos específicos, que ha dejado de lado preocupaciones tradicionales de la izquierda, como la pobreza, por ejemplo. Me gustaría, tú que estás más hacia la izquierda quizás, ¿qué autocrítica, cuán certera ves esa crítica que hace Joaquín a esta izquierda identitaria dedicada, según Joaquín, más bien a defender los intereses de grupos específicos que a una mirada más general? Bueno, ese es otro punto alto del libro. Es una parte del capítulo 3, pero está muy bien lograda y tiene que ver además con un libro que se va a presentar en algunos minutos más o en un par de horas más, que es una traducción a Michea, que entiendo que se presenta por la Universidad de los Andes. No, el IES. El IES, perdón. Los estudios de la sociedad. Ese libro aborda lo que Joaquín toca, y es justamente esta crítica hacia una izquierda que se habría vuelto obsesivamente y exclusivamente defensora de ciertos grupos, a expensas de lo que era tradicionalmente su grupo de referencia política, la clase obrera, como se hubiera dicho hace 60 años atrás o 70 años atrás. Yo creo que el tema es bien complejo. Simplemente decir, yo creo que en el caso de algunos países, la mutación o el viraje de las clases medias y de los trabajadores organizados, y eso pasó en Estados Unidos, pasó casi antes de que la izquierda se hubiera vuelto tan... Yo creo que el tema es más de largo análisis. Lo que yo sí creo, y eso es cierto, es que el sentimiento de orfandad, de lo que en Estados Unidos se llama blue collar, y lo que en Francia es el obrero organizado, ha sido aprovechado en forma muy importante por populismos de derecha. Yo recomiendo una película maravillosa que se llama En Guerra, que es de Stéphane Brisset. Es una película que muestra un conflicto laboral en el norte de Francia. Los trabajadores se sienten traicionados por una transnacional. Ellos se comprometieron a aumentar la productividad. No voy a hacer ningún spoiler, pero creo que realmente es una película que vale la pena ver. Y eso
trabajadores son traicionados, la empresa decide irse a otro lugar donde hay costos laborales, menos impuestos, cientos de trabajadores cesantes. Y la película muestra en tono documental la lucha que hacen estos trabajadores, una huelga larga, en guerra, Stéphane Brisé. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Uno ve la película y uno tiene un poco de memoria histórica y uno dice, ¿en qué momento van a llegar marchando por las calles de ese pueblo que puede ser Lille o puede ser Nantes? ¿En qué momento van a llegar las banderas rojas del viejo Partido Comunista francés o el viejo Partido Socialista francés a darle la solidaridad a estos trabajadores? No llegan nunca. Y el hecho interesante es que esta película está inspirada en una huelga y quien llegó a ver a los trabajadores, a darle la solidaridad, fue Marine Le Pen. Fue Marine Le Pen del Frente Nacional. Entonces, ahí hay un problema efectivamente para los partidos que se han dicho históricamente representantes de los explotados, ese vacío existe. Y Joaquín en eso tiene un punto muy, muy importante. ¿Cómo se llama la película? En guerra. En guerra. Leonía, Joaquín, no sé si quieren aportar algún punto de vista respecto a esta orfandad de cierto sector de la sociedad con una izquierda que ha virado quizás hacia otro público. ¿Leonía? Bueno, a ver, yo creo que el debate de la izquierda es el mismo, hay muchos tipos de izquierda, y eso hay que partir de la base que hay distintas izquierdas. Voy a traer a colación lo que menciona ahí, creo que en el capítulo 8, Joaquín habla de los descartados, de lo que sucede en Chile con una cantidad de descartados, que son, bueno, Patricio lo sugirió, que pueden ser instrumentalizados con otros fines. Y en ese sentido vuelvo nuevamente al tema de la responsabilidad. A mí me parece bastante evidente de que en Chile existe una izquierda que no tiene esa responsabilidad republicana, por llamarlo de alguna manera, cuyo objetivo es simplemente tomar el poder, llámenlo como quiera, no tiene intención de llegar a acuerdos de ningún tipo, tienen modelos propios o llamarlo de otra manera, individualistas de lo que es un mejor país, un mejor mundo, creen ver el mundo o el futuro de acuerdo a lo que ellos creen que es lo mejor. Y en ese sentido yo creo que de alguna manera el llamado que hace Joaquín nos invita también a estar atentos a estos grupos que de alguna manera, si no promueven la violencia, al menos la ignoran con tremenda irresponsabilidad y una falta del sentido del deber que excede todo lo racional. Yo creo que es real. Hay muchos tipos de izquierda. Hay una izquierda que es muy sensata, que es una socialdemocracia, llámalo como quiera, que respeta la institucionalidad de nuestra democracia representativa, pero hay otra izquierda que no tiene mucho interés en eso, cuyos fines son distintos. Y yo creo que esa es una realidad que no podemos ignorar. Un tema que a mí me parece importante es cómo se concibe la política. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros entendemos la política como un juego de suma cero, donde si tú ganas es porque yo pierdo, como el fútbol, digamos, entonces uno puede explicar lo que está haciendo cierta izquierda o en otras oportunidades la derecha, que creen que torpedeando al enemigo voy a salir ganando yo. Y no se dan cuenta que todos estamos... Por supuesto que la política tiene un aspecto de eso, pero eso no es ni todo ni lo principal de la política. Nosotros estamos en un mismo bote, y si nosotros vamos haciendo el hoyito de ese bote, nos hundimos todos. Heráclito decía, el pueblo debe luchar por la ley como por las murallas de la ciudad. Pensemos en una ciudad antigua, la vida o muerte de la ciudad dependía de que las murallas fueran sólidas. La ley es lo que nos hace libres. Y si no respetamos la ley, si no respetamos las reglas del juego, esto lo han dicho muchísimas personas, todos perdemos. Esto es muy, muy importante.
Respecto a eso de todos perdemos, hay muchas preguntas que nos están llegando sobre propuestas, es decir, dejar de hacer gárgaras sobre la importancia de la comunidad y ver cómo avanzamos, ¿ya? Varias preguntas se refieren al tema de la ciudad, por ejemplo, que es, aunque mucha gente me imagino que no ha leído el libro, al tiro sale. Es un tema que Joaquín aborda en su libro y que abordan las personas que preguntan, que dicen cómo se logra una sociedad integrada con comunas tan diferentes como Las Condes y Puente Alto y Cerro Navia, tan poco conectadas, etc. Es un tema que Joaquín desarrolla en su libro, incluso me acuerdo que cita cosas muy concretas, como por ejemplo lo que hace la Fundación Mi Parque, etc. Me gustaría preguntarle a los tres panelistas en materia de ciudad, ¿qué propuestas del libro de Joaquín rescatan como importantes en búsqueda de una mayor integración urbana? Que como dices, Joaquín, la ciudad debiera ser uno de los grandes intereses de la política, en el fondo, de la polis. Respecto de la ciudad, ¿cuál es tu visión de las propuestas, del diagnóstico de Joaquín? A ver, dos cositas muy telegráficas. Primero, la filosofía política nace como una reflexión acerca de la ciudad. Vayan y compren, cuando puedan, un manual de ciencia política y van a ver que la palabra ciudad está ausente. La política, por lo menos desde Maquiavelo en adelante, se transformó en una disciplina obsesionada con el problema del poder, que por supuesto que es muy importante, pero dejó de lado la ciudad. Segundo, la edad tiene muchísimas ventajas. Y entre las cosas maravillosas de la edad es que uno se acuerda, por ejemplo, de cómo Gonzalo Vial venía diciendo, o dijo por años, ahora van a publicar su columna, una selección, cuando sacaban las poblaciones del sector oriente de Santiago y las llevaban lejos. Y decía, esto es gravísimo, esto lo vamos a pagar muy caro, porque vamos a tener una ciudad segregada. Tercera idea, sé que no es la intención de las preguntas, pero tengamos cuidado con decir, ya, no reflexionemos tanto, vamos a las soluciones, vamos a las soluciones. No, aquí hay que reflexionar hasta que duela, porque si nosotros no entendemos qué es lo que ha ocurrido, mal vamos a poder llegar a las soluciones. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender, reflexionar. Por supuesto que las soluciones son importantes, pero nosotros hemos pasado muchos años dedicados a las importantísimas políticas públicas, pero la política pública, yo siempre comparo, el político es el delantero, el que mete los goles. Los mediocampistas son los que hacen el pase, las políticas públicas. Pero la defensa está dada por los historiadores, los literatos, los filósofos, etcétera, que van reflexionando sobre qué es lo que está ocurriendo. Y tiene que haber una articulación de todos estos elementos para que funcione bien. Eso. Oye, yo quería partir. Ponte, Patricio, mejor el micrófono. ¿Me escuchas? Ahí sí, el micrófono mejor. Ahora sí. Ya. No, que mientras escuchaba a Joaquín con su ejemplo futbolístico, claro, él está hablando de un defensa bien especial. Está hablando de Franz Beckenbauer probablemente. Si alguno de ustedes alguna vez vio, era un defensa que salía desde atrás y avanzaba con elegancia y con visión de campo. No era una persona que repartía leña, digamos, a quien pasara al frente o repartía codazos. Puestas así las cosas, Joaquín es un Beckenbauer, sin duda, digamos. Si él se sitúa en la defensa, en su ejemplo, con esa capacidad de salir. A ver, a mí me pasa lo siguiente. Yo agradezco que el libro no sea de políticas públicas. Hay buenos libros de políticas públicas. Este no es un libro de políticas públicas. Pero si tú me preguntas, del libro de Joaquín se desprenden algunas cosas. Ahora, lo que ocurre es que cuando tú aterrizas un poco más, efectivamente ingresas a un terreno donde empiezan a haber diferencias políticas. Una ciudad más equilibrada
es una ciudad donde los municipios tienen recursos un poquito más parecidos. Eso significa meterle mano al fondo, ¿no es cierto?, común municipal. Y eso significa empezar a discutir el impuesto territorial. Y eso es un problema. Es un problema el impuesto territorial. O significa empezar a discutir el impuesto a las patentes. Y cuando discutíamos, y cuando Gonzalo Vial decía en los años 80 que había que duplicar el valor de la subvención escolar, y tenía toda la razón, ¿eh? Bueno, pero eso hay que pagarlo de alguna manera. En la misma época en que él decía eso, la dictadura estaba bajando la carga tributaria hasta dejarla en un 15% el año 89. ¿Cómo se paga el doble de subvención a los colegios? ¿Ah? Entonces, hay cosas que uno termina aterrizando, pero como dice Joaquín, antes de ir al terreno de las discusiones concretas, tenemos que poder exigirle al propietario de un paño, donde va a construir un mall, que destine un 20 o 25% a áreas verdes. Y eso se va a encontrar con intereses y va a haber un conflicto. Y es probable que los que no estén de acuerdo vayan al Tribunal Constitucional para que no exista ese gravamen o carga. Y uno puede pensar entonces que sería bueno que la gente que postula un subsidio habitacional pueda hacerlo en grupo para que no se produzca esa atomización que se produjo en los años 80 y tú le des un bono. Cuando son 22 familias que postulan, el hecho de ir acompañadas tiene un bono, pero cuando tú postulas eso, hay gente que va al Tribunal Constitucional y dice que eso viola la libertad. El libro no entra en el terreno. Yo creo que es bueno tener presente que hay un momento en que esta reflexión inevitablemente entra en un terreno donde tú chocas con intereses y con poder. Y yo creo que no es bueno mantenerse todo el rato en un plano tan etéreo. Estas cosas de las que estamos conversando suponen tocar intereses. Si tú quieres, por ejemplo, un sistema tributario más justo, tienes que combatir contra la ilusión. Y cuando tú empiezas a discutir una norma anti-ilusión, algo tan sencillo, una norma contra la ilusión tributaria, contra el talento y el ingenio infinito de los abogados tributaristas, ¿ah? Tú tocas intereses y tocas poder. Una sociedad más justa, a fin de cuentas, supone tomar estas ideas y valores que plantea Joaquín y asignarle más recursos a los municipios de las regiones. Y ahí hay que luchar contra los centralistas que tienen temores enormes de lo que significaría entregar recursos a las regiones o entregar recursos a los municipios. No quiere. Ningún ministro de Hacienda en la historia de Chile ha querido dar ese paso. Pierde poder. Él cree que pierde eficiencia, o ella cree que pierde eficiencia. El libro tiene claramente un compromiso con una ciudad más justa, y de ahí yo creo que se pueden sacar conclusiones sobre qué cosas habría que fortalecer, pero creo que hay que tener claro que hay intereses que razonablemente se tocan. Leonida, no sé si tú tienes algo que agregar en esta pregunta sobre la ciudad. Me están diciendo que ya estamos más o menos en el tiempo. No sé si quieren que haga una última pregunta. Yo creo que ya está todo dicho. Lo que planteó Joaquín y lo que plantea Patricio es la realidad que plantea Patricio y la idea de la polis original de Joaquín, así que no. Voy a terminar con una última pregunta que hizo el público y que me parece bien interesante, que pregunta a alguien, ¿cómo puede el mercado ser un constructor de comunidad? ¿Quiere? Es una pregunta para Leonida. Sí. Pero voy a decir una cosa. Aristóteles distingue tres tipos de amistad. La auténtica amistad de benevolencia, etc. Después está la amistad por placer y en tercer lugar la amistad por utilidad. Y yo quiero reivindicar esta amistad por utilidad. Cuando yo voy o iba al peluquero, nos saludamos con afecto. Por supuesto que si cierra la peluquería, yo no voy a ir a verlo a su casa, no lo voy a invitar a un asado a mi casa. Pero esa amistad por utilidad, que tiene ciertas reglas, ¿ya? Y que es la amistad propia del mercado, es muy importante para sostener la sociedad. Y por eso la importancia, y aquí hay un problema, por ejemplo, la pérdida del almacén, ¿ya? El almacén era la institución por excelencia donde se daba esta amistad que estaba fundada en el intercambio de bienes, ¿ah?
El mercado, por supuesto que no basta, pero el mercado puede proveer de vínculos que son muy valiosos. No son los últimos. Yo no puedo tratar a mi padre o a mi madre o a mi sobrina, a mis sobrinos como con lógica de mercado, pero sí con el resto. El mercado es muy importante. Pero sobre esto Leonidas lleva décadas, desde que tiene uso de razón, reflexionando. Mira, agregar a lo que dijo Joaquín algo muy simple, y es evidente que el mercado es una palabra que carga de alguna manera un sentido peyorativo, pero a mí no me gusta hablar de mercado, y en eso creo que hay que pensar cuál es la naturaleza del mercado. El mercado, desde su inicio, desde Grecia o Sumerio, tiene que ver con el intercambio. Es un espacio para intercambios. Y esto es bien interesante porque si pensamos, y esto Adam Smith lo escribió de manera magistral, si pensamos cuál es el origen del desarrollo, del progreso, del crecimiento, de la evolución, etcétera, siempre ha estado en el hombre la propensión, dice él, a intercambiar. Si hay algo que nos distingue, dice Adam Smith, de los perros, por muy elocuentes que sean sus ladridos, ¿no es cierto?, es que nosotros intercambiamos, pero intercambiamos, y usa dos palabras, de manera honesta y deliberada. ¿Qué quiere decir esto de manera honesta y deliberada? Él ocupa la palabra fair and deliberate. Y la palabra fair es una palabra que tiene un sentido no solo de justicia, sino también un sentido moral de honestidad. No tiene que ver solo con las leyes, con las reglas. Entonces, a mí me gusta más hablar de catalaxia. La catalaxia es un espacio de intercambios. Y el intercambio, acuérdense lo que decían los griegos. ¿Qué decían los griegos respecto a la catalaxia? La catalaxia significaba intercambio, que era cuando, ¿no es cierto?, cambiaba a través del dinero o a través de bienes, uno por otro, trueque, lo que sea, una cosa por otra, pero tenía otro sentido muy bonito que se ha perdido, porque los griegos pensaban que la catalaxia era lo que hace amigo a los enemigos. De alguna manera ellos veían el comercio y sabían que el comercio unía ciudades. Cuando había intercambio entre ciudades, había unidad. Cuando hay intercambio entre personas, como mencionó Joaquín, también se produce ese fenómeno. Entonces el mercado es muy importante y el sentido moral del mercado, entendido como intercambio, está subyacente en todo lo que pensamos hoy día de esta relación de mercado. Muchas gracias, Leonidas. Yo creo que ya corresponde que Joaquín, el autor, tome la palabra y agradezca y no sé si quiere decir alguna conclusión. En primer lugar, quiero agradecerle al público. Hasta ha aparecido gente de Puebla, de Los Ángeles. Ya, esto es maravilloso. La paciencia, ya, hay muchísima gente. Por supuesto, a Elena, a Patricio y a Leonidas, a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad, a toda la gente que ha trabajado, que está detrás de esto. Ustedes no ven, pero aquí hay mucho trabajo. Y muy particularmente a la editorial Tirant, a Patricio Rojas, a Valeria Guerra, que confiaron en este proyecto. Ustedes no se imaginan lo difícil que es sacar un libro en época de pandemia. Si tienen dudas sobre eso, pregúntenle a ellos. Es una cosa muy notable. El nacimiento de un libro es algo importante para un autor y quiero darle las gracias a todos los que han permitido que nazca, que se lance. Y ahora yo me voy a otro lanzamiento, el lanzamiento del libro de Michelle en el IES, que eso no me lo pierdo. Ya. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a todos. Gracias, Joaquín. Bueno. Y aquí cerramos, yo creo. Cerramos. Hasta y luego. nos vamos. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Hasta luego. De pasar.